Gracias, buenas tardes, noches a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Es mi primera intervención aquí en mi oficina. He buscado participar todo lo que puedo, pero le comentaba a Henry que por mis actividades profesionales tengo clases exactamente estas horas, varios días a la semana, así que a veces es imposible. Bueno, el tema que estoy tocando hoy, le puse este nombre, su carta tiene un problema, devuélvase, y es un tema que yo he visto que es poco tocado, poco recurrente, también es en cierta forma difícil porque no es muy común que las cartas se devuelvan. Pero aquí lo que les voy a mostrar va a ser parte de lo que tiene que ver en México, de cómo se ha hecho esto a lo largo de los años, un poco de regulación también, de dónde viene, y alguna de estas regulaciones muy parecida probablemente en todo el mundo porque es de la UPU, pero también esto tiene una historia y tiene usos y costumbres, como decimos en México. Me han de perdonar si utilizo algunos modismos. Yo sé, voy regularmente a Sudamérica y sé que tengo diferentes modismos, pero bueno, si hay algún tema que no lo explique bien o algo así, me dicen, por favor. Siendo del norte de México también mi acento es un poco más marcado, yo sé de otros, así que mi esposa dice que de repente hablo muy fuerte, así que me han de perdonar si eso sucede. Eh, Vamos a empezar con esta parte que tiene que ver con las piezas que son devueltas y que son al remitente y que llegan otra vez al remitente. La primera regulación en México a este respecto sale en 1886 con algo que se llamó la guía postal. Y posteriormente hay otras leyes intermedias o regulaciones intermedias, pero hasta en 1940 se regula esto un poquito más. La ley sigue cambiando y ha seguido cambiando. Incluso se está celebrando en estos días el aniversario de una ley que fue hace 35 años por ahí, que reguló otra vez todo este tipo de cosas en México. Voy a presentar algunos de estos temas principales de regulación para México y le quise poner nada más para que no se viera puro texto algunos timbres de correos que México ha metido y me estaba dando cuenta cuando estaba haciendo selección que hay muchos sellos o estampillas o timbres, que es una de esas palabras que utilizamos diferente en diferentes partes de Latinoamérica. Pero bueno, me refiero a estos sellos que voy a poner por aquí. Entonces, en México una regulación hasta que salió en el 79 habla sobre el manual del cartero. La ley del 83, como les dice, habla del Servicio Postal Mexicano, que es la que le estaba mencionando, que se está celebrando su aniversario. Y ya hay una reforma precisamente del 2015, que es también otra parte relevante. Eh, la ley del servicio postal mexicano, que así es como se llama, habla sobre el correo y sus servicios y cómo rige todo esto dentro de México y junto con los convenios internacionales. Se especifica ahí que la correspondencia está libre de registro, o sea, no se puede ver que viene, es inviolable, y ese también es un tema importante, sobre todo si la correspondencia es regresada o de vuelta. Se puede entregar en el domicilio de cada persona, en su casa, o en ventanilla, o en apartados o cajillas que hay en las oficinas. Sí. En algunos casos también se consideran los rezagos, esto quiere decir aquel material que nunca pues no se puede entregar o no se recoge en ventanilla, y eso se llama rezagos. Si no se pasa por él, después de 6 meses es destruido. ¿Cuáles son los tipos de envíos que hay aquí de acuerdo al Servicio Postal Mexicano? Bueno, generalmente son dos, ordinarios y registrados. También hay algunas variaciones de esto, ¿verdad? Porque luego vamos a ver algunos temas de ahí interesantes. Y generalmente se conocen hoy en día como destinos nacionales e internacionales. Las tarifas nacionales en México para todo el territorio son las mismas. Eh, yo vivo una parte del tiempo en Baja California, que es cerca de Tijuana, y si ustedes quieren mandar una carta de ahí hasta Cancún, que es en el otro extremo de México, en la otra península, cuesta lo mismo que si la mando al vecino de al lado de mi casa.
Entonces, parte de esto. En internacional sí es por territorios alrededor del mundo y sí hay ciertas tarifas ahí. ¿Qué habla sobre esto una pieza que es enviada y que es puesta en correo, ¿sí? En México? Hay un término, y esto lo vamos a ver porque se presentan algunas piezas más adelante, que habla sobre el término de ley. Una carta que es depositada en el correo puede quedarse en el correo mexicano hasta 6 meses, pero desde que se notifica puede estar un mes guardada en la oficina. Esto quiere decir 6 meses si no se encuentra quien se entregue y un mes para que la puedan solicitar que se les entregue si no se encuentra alguien en el primer aviso y se hacen varios avisos con regularidad. ¿Cuáles son los derechos del remitente? Porque eso también es relevante cuando estamos hablando de que la pieza pues, no llegó a su destino, ¿verdad? Uno de los derechos, de acuerdo a esta ley, es que la correspondencia se entregue. Si no se puede entregar, que se devuelva, o sea, va incluido en la tarifa. Si se conoce algún lugar a donde sea reexpedido, puede ser reexpedido por el mismo precio pagado. ¿Sí? Eventualmente, con algunas condiciones, se podría cambiar de destinatario o de lugar donde está, y tiene que haber también una conservación de acuerdo a la ley para que lo mantenga el correo. Estoy seguro que, igual que ustedes, a mí me ha pasado, hay veces que las piezas llegan maltratadas, pero bueno, esto es algo que sucede regularmente con los correos, ¿verdad? Y se puede solicitar en México hasta cierto nivel de indemnización. No conozco a nadie que lo haya hecho, pero se puede solicitar legalmente. De los destinatarios, pueden recibir la correspondencia y los envíos, pueden solicitar que sea expedido, sobre todo si cambiaron de domicilio o de lugar de residencia. Pueden solicitar también que se amplíe el plazo en lugar de que sea un mes, que sea más, sobre todo si alguien está enfermo, salió de viaje y lo puede justificar. ¿Sí? Hay cosas que son entregadas de mano, sobre todo las que son registradas, certificadas, y también puede obtenerse información. Lógicamente, hoy en día nada más las piezas registradas quizás son las que tienen alguna forma de seguimiento. Las demás es bastante complicado. ¿Sí? Y hay un costo que hay que pagar o un precio que hay que pagar para el franqueo. Sí, hay una ley en México para ello que se llama Ley Federal de Derechos, y esto se hace mediante estampillas, máquinas franqueadoras y en efectivo. Sí. Posteriormente yo tengo una charla programada para hablar de máquinas franqueadoras que va a tener esto así, entonces de una vez hago publicidad para ellos. ¿Sí? Todas las estampillas en México, y similar a lo que Mario Ramírez, el otro día mencionó, son emitidas por decreto presidencial, así que todas las estampillas tienen un decreto que es publicado en el Diario Oficial de la Federación para cubrir el servicio. Eso ha sido siempre en México. En el manual del cartero se define que el servicio de correos es un servicio público federal. Hay libertad de tránsito postal y esto lo especifican de acuerdo a la Unión Postal Universal. Define qué es la correspondencia, como está aquí, y los diferentes tipos de correspondencia que existen, de primera, segunda, tercera clase, cuarta y quinta, donde llega de acuerdo a la legislación mexicana. Dentro de este manual también es la misma clasificación que vimos antes de la correspondencia, ¿sí? El tratamiento y el destino, y cómo circulan, si en el pasado era superficie aérea, ahora todo es aéreo en la medida de lo que se puede, y si no se hace por superficie, si están muy cercanas las poblaciones o no hay vuelos o forma de llegar por aire. Las actividades del cartero, hay actividades genéricas, que es principalmente la entrega de la correspondencia. En México, hoy en día, aunque en el pasado quizás no fue así, pero hoy en día hay una falta fuerte de carteros para repartir la correspondencia. Entre actividades específicas o especiales, también lo llaman así, son estas: recepción y apertura de despachos, distribuir y preparar la correspondencia, requisar la correspondencia no entregada, que es una de las partes que nos interesan hoy, recolectar correspondencia, informar incidencias que sucedan por ahí, y otras actividades que son auxiliares, como son las asignadas por el jefe, o que se le piden que haga algo dentro de la oficina,
que no necesariamente es entregar correspondencia. También menciona que todas las correspondencias van a ser por rumbos de los carteros y se pone un sello, o que debería ponerse siempre un sello para saber qué cartero es el que está entregando esto. Realmente es bastante raro que los encontremos hoy en día, y en el pasado no eran muy comunes, pero era más regular que se encontraran. Y hay un modelo precisamente que se menciona ahí en el manual del cartero. Yo he platicado con algunos carteros y me dicen que esto lo tienen que pagar ellos, entonces pues generalmente no lo hacen, no lo tienen. Tienen que reportar correspondencia del lugar, por ejemplo, si no hay nomenclatura. Hay veces las cartas se ponen sin poner la dirección completa, y eso pues tiene un problema. O si el franqueo es incompleto, ahí hay toda una legislación para ello y cómo se debe de manejar. Si ya cumplió el plazo de ley, fíjense, ahora ya cambió en este manual del cartero de 1 mes a 10 días, ¿sí? O si la persona a entregar ha fallecido. Como tienen una ruta, se presupone que ellos conocen quién es en cada casa y qué es lo que sucede. Lógicamente esto ya no es así, ¿verdad? Y hay otra actividad muy específica que también nos interesa para la charla de hoy, que es la correspondencia no entregada, y viene, y lo puse así, dice razonarla. Quiere decir razonarla, identificar qué fue lo que pasó por lo cual no se puede entregar. Y hay otro sello, ¿verdad? Que es el sello 29, donde se identificaría esta razón y se agregaría la fecha en la que eso sucede. También especifican cuáles son los motivos para regresar correspondencia, que son los que están aquí listados: ausencia del destinatario, cambio de domicilio, destinatarios reconocidos, se rehúsa a recibirla por el destinatario, que eso puede ser. Lógicamente, si tienes buzón, pues la pueden dejar en el buzón. No hay dirección suficiente o es irregular la descripción de la dirección, ¿sí? Y se especifica que se debe de regresar al remitente y indica cómo. O sea, con los datos, estampar ese sello que antes mencioné, que se vuelve a reexpedir con la destinación con el domicilio del destinatario. Y si no trae el domicilio destinatario, se debe regresar al lugar de procedencia o a la agencia más cercana al lugar de procedencia, y ahí en teoría va a reposar en ventanilla para que fuera recogido. Hay otros motivos también, y hay que estampar eso, cuál es el motivo de rezago, y hay que anotar al reverso causa por la que se impidió su entrega y aviso que se haya dejado el destinatario. Algunas cosas que podemos sacar de conclusiones con lo anterior antes de entrar a ejemplos, ¿sí? Y es que el propósito de toda correspondencia es que llegue, ¿verdad? El correo lo que busca es entregarla. Eso es lo que describe esto anterior. El servicio busca entregar todas las piezas a su encargo al destinatario indicado, sean nacionales o internacionales, pero cuando hay problemas, pues hay que seguir algunas normas, como dije anteriormente, y hay normas adicionales que la Unión Postal Universal tiene en su manual, que se llama Letter Post Manual, y la última versión del 2013. En términos generales, viene la misma información que antes he mencionado, con algunas variaciones, sobre todo, ¿por qué? Porque son diferentes idiomas, probablemente en diferentes países, aunque hay idiomas que son utilizados en todas partes, pero no necesariamente se entiende así. Pero si ustedes se fijan con los textos que están aquí, quiere decir que es algo similar. El correo pertenece al remitente hasta que es entregado al destinatario. El remitente puede retirar la pieza de correo, modificar la dirección de entrega. Y esto viene en el manual, ¿verdad?, que estoy indicando. Entonces quiere decir que sí lo podríamos cambiar, cosa que generalmente no sucede. También existe la posibilidad de que no sea entregada. Y cuando no es entregada esta correspondencia, pues hay que especificar otra vez por qué. Como lo mencioné antes, puede haber cargo, cuando es regresada. Se pueden devolver las piezas al remitente por falta de porte o sin porte. Vamos a ver algunas que les falta porte o que no tienen porte del todo. Eso ya queda a juicio del cartero, como lo vimos antes, sobre todo en México. El correo se debe de regresar a su país de origen y se debe regresar al remitente. ¿Por qué? Porque es propiedad del remitente hasta que no sea entregada, ¿sí?
Algunas cosas adicionales que vienen aquí en esta legislación de la Unión Postal Universal. Cuando se devuelve puede haber cargos por la devolución. Generalmente, yo no los he visto en México, pero puede ser que exista. Y esto es determinado, ¿verdad?, por el operador, o sea, por el servicio de correos de cada país. Las piezas se devuelven específicamente al remitente, sobre todo si son rechazadas o si no es imposible encontrar el destinatario o cosas similares, ¿sí? Y tiene que haber una dirección definitivamente a esto. En el correo internacional, unas ventajas es de que los sellos, las estampillas, pues tienen el país de origen, entonces pues regresa a ese país y ya dentro del país pues ya la legislación interna es la que las maneja. Todas las piezas registradas se devolverán al remitente, natural, ¿sí? Y se señalarán los motivos, por supuesto, y hay algunas cosas particulares, como las que menciono aquí al final. Si son piezas no distribuibles, regresadas al operador, las dirigidas a terceros en servicios diplomáticos y consulares, o en otros lugares como hoteles, alojamiento, agencias, compañías aéreas y marítimas que tienen estos temas en particular, porque son más específicos o generales. El tratamiento de los envíos que no pueden ser entregados, la oficina indica la causa, y generalmente esto se hace en idioma francés, vamos a ver eso por ahí. Y estos son los nombres o digamos, las palabras que se utilizarían en francés, que es la forma en que lo marca la Unión Postal Universal. Y aquí puse la traducción en español, que yo espero que sea la correcta. ¿Sí? Mi francés no es muy bueno. Se debe indicar el motivo, y hay una etiqueta que se llama la CM15, y esto se hace en el anverso y se pone retour, que es devolución. Se añaden pues, los datos particulares que antes vimos. O sea, si vemos la regulación de la Unión Postal Universal, pues es muy similar a la que tenemos en México, quizás escrita de una forma diferente. Esta es la etiqueta que debería de añadir tal y como viene en el manual de la Unión Postal Universal. Esto se definió en Doha, que es donde se definió este manual, y esa es la forma en que tiene que indicarse. ¿Verdad? Como ven, esta misma, a pesar de ello, no está en francés. Vamos a ver luego más de eso. Entonces, la correspondencia en México, cómo se ha manejado, y aquí la mayor parte de las piezas que voy a presentar las tengo yo, algunas que no son mías, pues las puse también porque consideré que eran interesantes, sobre todo por las marcas que traen. Aquí hay que acordarnos que estamos hablando de las marcas en las piezas y no necesariamente las estampillas o los sellos que traigan ellas, ¿sí? Alguna vez en una exposición internacional, alguien me dijo, es que en el correo, en las piezas de correo, se colecciona todo lo que se mueva. Y pues sí, tienes razón, y estas son parte de estas piezas que se mueven. Bueno, vamos a empezar con esta, ¿sí? Esta es una registrada en México, si ustedes se fijan. Es una que entró a México, pero no era de México, ¿verdad? Esto fue de vuelta, pero en México se le puso el registrado y pasó por varias oficinas, como ustedes lo ven. Cada uno de estos etiquetas que se le añadieron, pues tiene que ver con ese registrado. Y esta venía de Inglaterra y fue regresada a Inglaterra. Y fue puesto a mano el devuelto, como se ve aquí. Bastante inusual esta pieza, ¿sí? O que veamos cosas como esta. Esta es otra de México. No la tengo yo en mi colección. Esta apareció en la revista mexicana de MEPSI en 1981. Se me hizo interesante por las causas que tienen aquí, ¿verdad? En este caso, la oficina de destino estaba clausurada. Jaime Benavides nos platicó el otro día sobre algunos timbres muy interesantes de México. Entre ellos venía el de la Victoria de Torreón, y iba dirigido, si ustedes lo ven, específicamente a Torreón, que en ese momento pues estaba pues, con guerra, ¿verdad? Entonces era difícil hacerla llegar, entonces pues fue de vuelta. Vemos aquí este sello que está aquí, es un sello que anteriormente se ponía en México de la oficina de rezagos, que era precisamente cuando no se encontraba a quién regresársela, se iba a la oficina de rezagos. Otro de la revolución, ¿sí? Fue
enviada a Cocula, Guerrero, pero fíjense lo interesante, ¿sí? Esta va de Veracruz a Cocula en la época de la Revolución Mexicana, pero trae esta manita, vamos a ver mucho de estas manitas que está en inglés, ¿sí? Y entonces, bueno, pues eran porque estaba ocupado el puerto, otra vez, vemos aquí esta otra marca que está por aquí y otras marcas que podemos encontrar precisamente de esto, porque estaban interrumpidas las líneas para llegar precisamente a Veracruz. Pero es una, una forma diferente también de cómo se maneja. Aquí tenemos algo más sencillo, ¿sí? Que se mandó a rezagos. Aquí se les olvidó quizás identificar la persona. Se fue a lista, como les había dicho antes, cuando no queda claro de quién es, porque no viene el remitente, se pone en lista por si la persona la quiere recoger ahí, si sabe que se le ha regresado la pieza, ¿sí? Pero ya empezamos a ver esta manita. Sí, estamos hablando de 1914 y esta manita se sigue usando hoy en día o algo parecido. Y lo que quiero luego también es que veamos esas manitas cómo se han usado. Aquí es otra pieza, creo yo, interesante, también es de mexicana, es otra vez de Veracruz, ¿sí? Pero esto ya tiene timbres de la ocupación de los Estados Unidos y fue registrado en Massachusetts, ¿verdad? Pero fue regresado otra vez por algún motivo, no lo especifican claramente. Otra de rezagos, si ustedes ven en esta pieza en particular, fue enviada de Tampico, ¿sí? A la Oficina de Correo de Ocupación de Estados Unidos, otra vez en la misma área, en Tampico, Tamaulipas, ¿sí? Y en reverso muestra diversos tránsitos. Vemos que fue enviado otra vez a rezagos, la manita fue una pieza registrada. Cuando vemos que las piezas entran a rezagos, tradicionalmente se puede ir por ella, que es cuando entran a lista de correos, pero muchas veces ahí se quedan y nadie las reclama. ¿Sí? Aquí podemos ver por la parte de atrás todas estas marcas que se le añadieron, ¿verdad? A esta pieza que realmente son muy interesantes poderlas analizar cada una. Esta es una pieza no reclamada y fíjense cómo ahora podemos ver dos manitas diferentes, ¿sí? No fue reclamada, fue redirigida, reencaminada y llegó a lista. Y esta es una pieza interesante, originada en Monterrey. Yo ahorita, creo que sí es en Monterrey, sí. Era de Monterrey, estación Monclova. Monterrey está por aquí donde estoy poniendo la flecha. Esto es Monclova y luego fue reencaminada a Piedras Negras. Entonces hizo este triángulo, por eso quise poner este mapa para que quede claro cómo se movió esta pieza, ¿sí? Pero otra vez, en diferentes oficinas le asignaron diferentes marcas. Como lo podemos ver, esto es por atrás, donde llegó a lista, también en 1914, ¿sí? Después de ser redirigida. Otra pieza no reclamada con un sello particular, ¿sí? Aquí perdió aparentemente un sello para el porte. Esta era un sello que se ponía de beneficencia, entonces falta el porte, ¿verdad? Aquí dice de vuelta remitente la manita y otra vez lo no reclamado y todas las marcas que se le ponen de tránsito y podemos ver cómo no llevan una secuencia particular. ¿Sí? Aquí ya se especifica algunas cosas sobre la imposibilidad de entregar la pieza. ¿Sí? Esta fue a Guatemala, pero es una pieza muy interesante porque Tapachula está en la frontera con Guatemala, realmente. Pero cuando estuve investigando esta pieza, que es muy interesante, pues de México a Guatemala, pues era nomás cruzar la frontera. Hay un río, por supuesto, el río Suchate, pero hay puentes y todo eso. Pero esta pieza se fue a Estados Unidos, ¿sí? Y fue regresada al remitente. Y esto es algo pues, inusual. Si ustedes se fijan, un tránsito de Nueva Orleans, ¿verdad? Para que vaya de Tapachula a Guatemala, que están en la frontera, pues es algo bastante inusual. Y aquí vemos, esta es una manita de Estados Unidos, ¿sí?
y empezamos a ver ya que empiezan a utilizarse la parte francesa con español. El reverso de esta pieza que les decía, ¿sí? Por lo que puedo investigar, esta persona, si ustedes se fijan, pusieron este sello, era alguien bastante conocido en Nueva Orleans, y yo creo que por eso se fue la confusión del nombre, porque es el que viene aquí, pero pues era el administrador de correos en Guatemala quien iba dirigida esta pieza, no necesariamente en Nueva Orleans. Otra que es interna de México, ¿sí? Una manita diferente, como lo podemos ver, pero si ustedes ven, a pesar de que trae aquí alguna marca que sea del primer día, ya trae la marca de regresarse, es de un tema que dice directorio en la manita, que también es un poco diferente, ¿sí? Y este 2 pues, representa el segundo aviso que se le habrá dejado. Desconozco qué pueda significar este 6, ¿sí? Esta es otra pieza no reclamada y de vuelta. Iba a la ciudad de Tampico, Tamaulipas, aunque, bueno, fue reencaminada, perdón, la ciudad de Tampico, Tamaulipas, aunque iba a lista de correos en Ciudad Valles, que es una ciudad cerca de Tampico. También fue regresada, si se fijan, ya trae otras cancelaciones, otras marcas aquí que podemos ver, ¿sí? Y esta también entró a lista de correos, podemos ver, cumplió el término, aquí se marcó y salió de la lista que entró, salió, ¿sí? Y eso quiere decir que iba a ser destruida. Otra similar a la anterior, probablemente con la misma intención, ¿sí? También fue reencaminada. Y aquí podemos ver una marca que dice devuelto por haberse cumplido el término de ley, que es lo que he mencionado antes. ¿Sí? Es un ejemplo interesante de la misma empresa que las envió y que las tendría que haber recogido en la oficina de correos. ¿Sí? Esta va de Tampico a Montemorelos, aunque están relativamente cerca, pero unos 500 kilómetros. Para México eso es relativamente cerca, perdón. Otra vez, otra manita interesante, diferente. Vamos a ver, esta manita está muy mal puesta, muy mal marcada. También no fue reclamada, pero aquí entró a lista en Montemorelos. Si ustedes lo ven, aquí viene, salió de Montemorelos, no encontraron a la persona y se regresó. Y aquí empezamos a ver ya estos sellos y algunas otras cosas interesantes donde se empiezan a poner los motivos. Vamos a ver muchos de estas marcas que no están completamente claras y a veces es un poco difícil identificar que dice en este caso particular fue devuelta por no encontrarse el número en esa avenida. ¿Sí? Este era un negocio muy conocido. Yo tengo un archivo de esta empresa. ¿Sí? Supongo que luego eventualmente llegó, pero quizás el cartero no la encontró en ese momento, porque esta viene de ese archivo específicamente. ¿Sí? Que era de propaganda, era una empresa que vendía artículos del hogar. Aquí se ve un poco más claro ya, quizás sea una de las primeras que yo tenga con este tipo de marcas donde podemos ver qué es lo que trae. Este es otro ya de los 60s. Fíjense cómo la manita es un poco más clara, más bien hecha. Otra vez de la misma empresa que les decía, el archivo que tengo. Y trae esta marca donde ya se especifica por qué fue de vuelta, o debería especificarse más clara por qué de vuelta. Aquí tiene una X, que supongo que será el motivo por el que fue de vuelta. ¿Sí? Este es de nuestra Sociedad Filatélica Regiomontana en Monterrey. No recuerdo cómo me hice de esta, pero lo interesante es que fue pregonada, ¿sí? Esta fue enviada en ciudad, no se encontró la dirección. Pregonada quiere decir que se anunció, ¿verdad? Y pues aquí menciona que cambió de domicilio, simplemente el cartero 84, lo más probable, y la fecha en la que fue regresada. Una pieza muy simple. Podemos notar que el sello no fue matasellado, ¿verdad? También que es algo interesante. Otra de la misma, del mismo grupo, ¿sí? Otra vez con esta marca pregonada, y en este caso pues se marca aquí que es desconocida
esa dirección. ¿Sí? Lo interesante aquí es esta palabra pregonada. Yo no la he encontrado en ninguna otra pieza fuera de un área muy específica en la ciudad de Monterrey. Esta es una pieza que otra vez vemos aquí la manita, ¿sí? Pero trae por atrás precisamente esa marca donde indica, ¿verdad? Que no hay ese número, que es desconocido, otra vez la firma del cartero y la fecha, ¿verdad? Esta iba de Torreón, Coahuila a Gómez Palacio, Coahuila, que son unos 200 kilómetros de distancia. Podemos ver en esta la misma manita, ¿sí? Pero aquí ya viene el segundo y último aviso, le ponen sellos de no reclamada, ya estos les había comentado que venía dentro de este archivo que tengo, es una pieza registrada, lo que supongo yo es que eventualmente el remitente se le hizo llegar para demostrar que se había enviado la correspondencia, ¿sí? Y esto pues es la primera vez que quizás lo podamos ver aquí, esto es de los 70s. Otro ya en los 80s de negocios otra vez, ¿sí? Segundo y último aviso, trae fecha de cuándo se entregó, son piezas registradas. Aquí el porte lo pusieron por atrás con estas estampillas de la serie de México Exporta, pero si vemos es muy parecido, quiere decir que había algún problema con esta dirección de entrega, de alguna manera. ¿Sí? Otra vez mencionan lo reclamado, esto es un apartado postal en una caja de correos, así es como se menciona en México, apartado postal en una casilla de correos, y probablemente pues ya no existía o simplemente ya nunca fueron a recoger la pieza, sobre todo porque era registrada y tenía que ser regresada. Cambio de cartero, por cambio de domicilio, perdón, aquí ya ven marcas diferentes, el cartero tiene su marca y vemos la estampa donde indican el cambio de domicilio, vemos la cancelación que marca, se ve que es un sello diferente o una marca diferente a la que utiliza el cartero, que este es el cartero. Esto que viene aquí abajo, ROCA, es una identificación que se usa en México como, se le conoce Registro Federal de Contribuyentes, pero es como el DNI en otras partes del mundo, que tiene que ver con el apellido, las dos letras del apellido, ¿sí? y del nombre y la fecha de nacimiento de la persona. Aquí lo vemos un poco más grande, ¿verdad? Para ver los detalles, podemos ver aquí la marca donde ya vienen más especificado de qué se trata y por qué lo están regresando. Esta me la enviaron a mí y fue regresada, cosa que llamó la atención. Luego Nick Follansbee es un comerciante filatélico, ¿verdad? Pero se la regresaron a él, o sea, yo este apartado postal lo tuve por muchos años, cosa extraña, ¿sí? Además está registrada en material filatélico que me enviaron a mí, pero viene aquí que fue regresada, devuelto por haber cumplido término de ley, probablemente ya andaba de viaje o algo, pero nunca recuerdo haber recibido esto. Luego Nick me lo regresó, ¿verdad? Todo el sobre completo, como que es una práctica que podemos ver también que se ha hecho en otras partes. ¿Sí? Esta viene la manita, fíjense como la manita a lo largo de los años se ha quedado, pero ya como es de una empresa más formal, ellos mismos han impreso acá atrás el motivo de regreso. Generalmente esto en México los encontramos en entidades financieras, bancos, casas de bolsa, pues por el estilo. Pero como quiera el cartero, pues puso su marca, ¿verdad? Y puso el motivo de regreso, que no queda muy claro cuál de estos es, pero supongo yo que es un 1, que sería un cambio de domicilio. Aquí vemos otro ejemplo similar, ¿sí? O sea que era una práctica bastante estándar para algunas gentes. Otro ejemplo, pero la manita es diferente, ¿sí? Y aquí ya no viene impreso por la entidad financiera los motivos de regreso, pero viene el informe del cajero, ¿sí? Que dice informe del cartero, perdón, número 40 de suficiente dirección, citar isla y número local, no lo indican más, ¿verdad? Pero esto ya es del 95, ¿sí? Esta la encontré hace poco, pero es del 95 la pieza, y esta flecha me da la impresión que se utilizó en algún lugar muy específico en el estado de Sonora, en México,
¿sí? Porque nada más ahí es donde lo he identificado varias veces con diferente material. Aquí ven que puso el motivo, ¿verdad? Que es que no hay esa calle. Lógicamente lo que estaba aquí adentro pues lo quitaron. Sí, esta es una ventanita con la dirección, ¿sí? Que fue enviada ahí. Otra vez esta flecha, ¿sí? Pero otra vez el cartero le puso el motivo con número aquí en lugar de utilizar lo que viene indicado en la carta. Algo más moderno, esta es una pieza también del 95, viene no reclamada, enviada de, ¿dónde está? No recuerdo aquí. Bueno, de Culiacán, en Sinaloa, y se fijan, la manita la pusieron por atrás, viene el motivo del cartero, ¿sí? ¿Por qué no se entregó? ¿Sí? Esta es otra pieza, ahora en diferente color, ¿sí? Donde marca precisamente el haber cumplido el término de ley. Y podemos ver que no hay una congruencia en la forma en la que estas marcas son utilizadas. Aquí se indica que es desconocido, ¿sí? Se indica también que fue recibido en la casilla de correos, ¿sí? Y que no se pudo mantener ahí y se regresó. Otra pieza, quizás diferente a las anteriores, pero viene bastante limpia, aunque muy clara la manita. Por atrás se indica el cambio de domicilio, ¿sí? Del cartero. Esto ya es del 97. Fue enviada de Nuevo León a Yucatán. ¿Sí? Otra vez una manita un poquito más clara, esa es de la Sociedad Filatélica Regiomontana, que fue enviada desde la AMETSIL, que es la Asociación Mexicana de Filatelia. Fíjense cómo pues cancelan simplemente el apartado postal, que probablemente había estado así, que se canceló y pues fue regresado, ¿verdad? Al remitente. La manita es un poco más clara con otros colores. Esta es otra pieza que yo envié, ¿sí? A Televisa, no sé por qué sale este cuadrito aquí, y pues me la regresaron, ¿sí? Y también Televisa es una entidad importante en México, quizás estaba incompleta la dirección, no sé, pero simplemente la regresaron con esta manita. Aquí, segundo aviso que pasó en lista, vemos la manita donde va indicando la dirección. Esto es una pieza internacional enviada a México, sí, pero tuvo que ser regresada. Y podemos ver también algunas diferencias, no sé si se hayan fijado que algunas dicen no reclamada y otras no reclamado. Entonces quise marcar un poquito eso. Eso quiere decir que no hay un estándar en los sellos de cómo son. ¿Sí? Aquí tenemos algo que fue regresado a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, devolución dice return, ¿verdad? Eso lo sabemos. Hay otro archivo, yo trabajé por muchos años en el Tecnológico Monterrey, otro archivo que me hice alguna vez, de todas las piezas que en uno de los campos regresaban, y es una colección muy interesante de manitas y de formas. Vamos a ver algunas de estas piezas, y de formas en que marcaron también estas devoluciones. Fíjense cómo aquí a mano le anotaron dirección insuficiente, de la colonia y la zona, y el cartero rumbo, por dónde era, la fecha, pero la manita es bastante diferente y dice devuélvase. ¿Sí? Aquí tenemos otra manita diferente, ¿sí? Y otra vez a mano, los datos del cartero, como podemos ver. Esto ya es algo más reciente, pero estos usos pues siguen estando por ahí. Las manitas, como vemos, se usaron desde prácticamente un siglo antes, se habían estado utilizando, como lo pasamos por aquí. Y aquí ya el cartero sí tenía el sello para poner el motivo de evolución, el room por donde el cartero, los datos del cartero, que lo vamos viendo aquí. Otra vez, esta marca donde se regresó, la puso el cartero, los datos del cartero, la manita, y podemos ver, bueno, este es de franqueo, por supuesto, como lo ven aquí ustedes. Otro ejemplo similar, pero con diferentes datos, la manita es diferente. Aquí vemos otra
Fíjense, esta viene incluso en diferentes idiomas, en el francés que mencioné antes, esta debería de ser la marca correcta que todos los carteros deberían de tener, lógicamente no es así. Y pues se indica el motivo, ¿verdad? O sea, que la dirección es incorrecta, y pues los datos del cartero y la fecha. Y por enfrente, pues con la manita. Eso quiere decir que tienen que traer varias piezas para poner las marcas, ¿sí? Igual, es diferente. Podríamos quizás hacer una colección completa con todas estas marcas que están poniendo por atrás, que en teoría son usadas del correo, pero muchas veces son personales de los carteros y no necesariamente el correo tiene conocimiento de cómo son estos detalles, ¿sí? Algo también moderno, si lo queremos visualizar por aquí, esta es una pieza que fue de vuelta, ¿verdad? Venía a Mexicali, venía de Portugal, es internacional, y pues es una manita completamente diferente. Esta es la primera vez que la veía, ya es algo bastante más moderno, y aquí vemos cómo, donde pues no, 3 avisos en este caso, menos en 2014, y pues no se encontró y se dejó avisos, lo que están indicando, a mano por parte del cartero. También otra pieza bastante moderna, ¿sí? Que indica devuelto por término de la edificio, como el color es diferente y la manita sigue siendo la misma que se había venido usando en todos los años. Entonces, algunas conclusiones que tengo yo particularmente sobre esto, con la información que hemos visto. ¿Sí? El correo busca que la correspondencia llegue a su destino. Cuando la correspondencia no puede entregarse a su destinatario, el correo debe regresar al remitente, que es natural, ¿sí? Que es además una obligación. Los carteros, por lo que vimos aquí, particularmente en el caso de México, son responsables de identificar el motivo por lo que no se entregó la correspondencia, indicar con una marca al frente de la correspondencia que la pieza se devuelve, y esa es la famosa manita que hemos estado platicando, ¿sí? Podríamos hacer toda una colección de manitas, ahorita voy a presentar una colección de estas manitas para que vean cómo son diferentes, quizás verlas así, vimos algunas diferencias, pero ponerlas todas juntas es más simple. Y esta regulación pues existe para devolver estas piezas. Aquí pueden ver algunas de las manitas o de las marcas que les he mostrado. Fíjense cómo son diferentes, algunas se parecen, no necesariamente, y yo las he estado analizando. Esta marca que está aquí en la manga de la camisa se mantienen en muchas, ¿sí? Algunas pues se notan más las uñas, son más claros los dedos de la mano. En esta pues está por arriba, ¿verdad? Vista. Hay diferentes estilos. Esta flecha, les decía, es bastante nueva para mí. No, nada más en ese estado de México la he visto. Esta está bastante huesuda, podemos decir, o delgada la mano, como ustedes lo pueden notar. Entonces, me da la impresión que muchas de estas, pues quizás tuvieron en un momento algún estándar, pero luego pues han sido hechas por los diferentes carteros para cumplir con su labor, ¿sí? Un colofón para esto, antes de terminar. Y por cierto, quise poner este sello porque hablas precisamente sobre el Día Mundial del Correo, y que es el 9 de octubre, que es mi cumpleaños. Entonces, por eso lo quise poner en particular, pero bueno, falta tiempo todavía para octubre. ¿Qué significa por falta de porte? Porque también podrían ser devueltas por parte de porte. Muchas administraciones regresan el correo al remitente por falta de porte en lugar de cobrárselo al destinatario. Yo creo que esto es más económicamente efectivo para el correo, definitivamente, ¿sí? Y hay cierta regulación para ello, y no hay muchas piezas que yo haya encontrado con este tipo de temas, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes tienen alguna, sería muy interesante conocerla. Bueno, pues esta es mi charla. Espero que haya sido de interés para todos y que la hayan disfrutado en cierta forma. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante. Muchas gracias. Creo que sí, porque es un tema que yo no he visto mucho. Sí, lógicamente hay piezas, pero nadie quiere que su pieza se regrese, por supuesto, ¿verdad? Y no es fácil hacerse de esto. Yo he tenido la fortuna de hacerme de 2, 3 archivos, ahí donde ha venido este material. Jorge, yo tengo un comentario
qué hacer al respecto. Por supuesto que te felicito por la charla, es un tema poco tratado y muy interesante. Solo quiero hacer un comentario con respecto a los correos en Colombia. Ojalá que esas regulaciones que ustedes tienen y el manejo del correo sea tan impecable como se ve, porque en Colombia, tengo que decirlo honestamente, es un desastre. Primero, por un lado, el tema de la inviolabilidad de la correspondencia no se respeta en lo más mínimo. La entidad estatal del gobierno desapareció hace varios años y se reemplazó por una semi-privada o semi-estatal que hace, perdone la expresión, lo que le da la gana. Y el tema del narcotráfico ha hecho que la correspondencia como tal sea irrespetada en todos sus aspectos. Primero, que los carteros o las personas que manejan la correspondencia que llega al país, absolutamente toda la abren. Y si la carta o el paquete es un poquito abultado, lo rompen a propósito buscando algo a ver qué se puedan robar y le ponen un sello con una cinta plástica diciendo llegó en este estado. Esa es la justificación para abrir la correspondencia y robarse lo que hay adentro. Cuando llega, y es que mucha de la correspondencia y los paquetes no llegan, los tiran en una bodega y ahí se mueren. Y la correspondencia que sale del país es tratada a las patadas, precisamente buscando sustancias alucinógenas o cosas de esas, y con esa disculpa puede ser la carta más delgada. Yo una vez a un amigo de Francia que me pidió unos sellos certificados de la UPU, se los mandé y la carta no pesaba ni 5 gramos. Y llegó a Francia totalmente abierta con unos sellos encima, dañaron los sellos de correo diciendo salió en este estado. O sea, el irrespeto por la correspondencia es absoluto en Colombia, no se respeta. Me da pena decirlo, pero es así, y quería compartir con ustedes este sentir de pesar y de agonía de los colombianos con el tema de la correspondencia y el tema de pasados que con la disculpa del narcotráfico envuelven pedazos toda la correspondencia, lo que sale, y se roban lo que llega. Es una pena, pero ojalá que... Es interesante lo que mencionas, porque yo creo que en cada lugar hablamos de cómo nos va. En México no creas que el correo tiene muy buena fama. Quizás no tan mala como tú la mencionas, pero no tiene muy buena fama. Y cuando yo hablo con amigos en Estados Unidos, estoy seguro que ustedes también lo han hecho, ellos tienen una opinión bastante regular sobre su servicio de correo, ¿sí? Quizás pues es porque a veces esperamos mucho más de lo que tenemos. El regresar las piezas en México, a mí me han tocado piezas abiertas que me entregan a mí, no en tan mal estado como tú mencionas, definitivamente. Las devueltas, pues no las abren, sí abren algo, pero no creo que sea tan fuerte como tú lo mencionas en México. Sí. Pero es un tema interesante, definitivamente. Es como una especie de censura lo que tú mencionas. Sí. No, es un asalto a mano armada y es un irrespeto por ese principio de la inviolabilidad de la correspondencia que debe mantenerse y que está escrito en los manuales de la UPO y inclusive en la misma Constitución de Colombia está escrito que la correspondencia es inviolable, pero eso no lo respetan. Entonces, desde ahí principiamos mal con muchas cosas. Yo acá hasta creo que se desarrolló un arte, porque yo acostumbraba a recibir revistas donde el costado del sobre donde venía la revista siempre venía rasgado, pero no roto. O sea, no alcanzaba a salirse el contenido, pero como que tenían una técnica para rasgar el sobre y ver qué había dentro y saber qué medidas tomar. Y para mí era un arte porque trata de hacerlo intencionalmente tú y no puedes. O sea, ellos deben de tener sus técnicas para poder de alguna manera hacer roturas que se vean hechas por manejo y no intencionalmente, pero que de alguna manera les permitan verificar que adentro va
una publicación y no algo que deba grabarse o que estés tratando de meter al país sin pagar impuestos. No solamente, Jaime, es por el pago de los impuestos, es por ver qué hay adentro y se lo puedan robar, ¿ya? Y si hay algo que les interesa, pues entonces sencillamente la pieza nunca llega. Pero para justificar la apertura, entonces le ponen una cinta plástica o un tape diciendo que llegó en ese estado, y con eso ya justifican de que la abrieron y la revisaron. A mí me molestaba más que cuando te avisaban de un registrado, te dejaban un talonario en tu casa, acudías a la oficina a recoger el registrado, y la otra parte del talonario, donde venían los datos, la grapaban al sobre y no les importaba en qué parte del sobre grapaban. Y muchas veces tú estabas esperando timbres o algo y venía una grapa en medio y el tino de la grapa agujerando lo que va adentro, ¿no? Sí, claro. Y pues me cansaba de decir, en la orillita, ¿qué les cuesta? ¿Por qué tienen que grapar Es que se cae. Bueno. Solo para adicionar lo que dice Jaime, cuando me llegan a mí catálogos, el de Lash o cualquier otro, inclusive catálogos que mandan dentro de Estados Unidos, hay esa técnica, ¿verdad? Que en uno de los lados le cortan la mitad para ver que adentro efectivamente hay impresos. Estamos hablando del correo de Estados Unidos. Los de Lash nunca fallan, los que vienen de Europa nunca fallan, siempre vienen con eso. Abren la mitad para comprobar. Inclusive será por eso de que Corinfi, la Garner y otros ya no usan el correo, ellos mandan por FedEx, ¿no es cierto? Y siempre entra a aduana, entonces llega la notificación, hay algo en aduana, hay que declarar toda la cuestión y de ahí sale. Me imagino que eso será alguna regulación de algún lado, porque eso sucede aquí también. Interesante. Mauricio. Perdón, Mario primero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias, Jorge. Muy interesante tu plática e introduce mucho a algunos otros temas. Por ejemplo, la parte en la que hablamos de la devolución de las piezas cuando llegan al destino y hay alguna razón por la cual no se pueden entregar. Hablando de certificados, sí era una obligación prácticamente que se retornara a la oficina de origen, donde estaba lo que era el remitente. Sin embargo, cuando hablábamos de correspondencia ordinaria, entraba otra situación un poquito distinta. Incluso lo podías ver desde la regulación de 1884, casi, yo lo he podido encontrar ahí, y muy claro en los enteros postales de esa época. Por ejemplo, traían una leyenda, esa leyenda era... Devuélvase en cierto término. Si no es entregada en una raya, 10 días, 5 días, los que tú pusieras, devuélvase. Entonces, en ese momento era una instrucción postal que tú debías de colocar en las primeras, hablo de los primeros, ya de finales de 1800, donde si tú no ponías que se devolviera, esa carta en lo que era correspondencia ordinaria, no se devolvía. Tenía que ir de esa forma. Una vez que tú ponías una instrucción, después de 5 días devuélvase, regresaba, vamos a poner un ejemplo de Estados Unidos, venía de Estados Unidos, la regresaban a México y se quedaba en la oficina de rezagos. También en lo que es la guía postal, viene ahí indicado cuál era el objetivo de la guía de lo que era rezagos, perdón. Y también algo muy interesante es que para que pudiera llegar a tu domicilio, porque sí había la posibilidad de que al momento de retornar, incluso una carta ordinaria pudiera llegar a tu domicilio, tú tenías que poner 2 veces el porte y tenías que indicarlo. Esas instrucciones postales tenían que ser muy claras. Decía, yo tengo algunos ejemplos donde dice la carta con un sello o a mano, dice, la carta trae el porte para el retorno al domicilio o el retorno al remitente. Si no traía esa indicación y no traía ese porte, automáticamente regresaban a rezagos y en rezagos entraba ahí un periodo de tiempo en el que tú podías reclamarlo. Para poder aparecer en lista,
es la vertiente que tenía que ser registrado. Si no estaba como registrado, podía regresar a rezagos, pero no iba a estar en una lista, porque la lista entraba para los que pagaban un servicio certificado o registrado. Y bueno, nada más para que puedas ver, les voy a compartir pantalla. Ahí les va. Este es, no sé si lo pueden ver. Este es un sellito, parte de mi colección, donde efectivamente ya trae aquí es el gomígrafo de Devuélvase. Es uno de los estilos. Yo por más que he tratado de buscarla en alguna regulación, nunca dicen, te muestran el ejemplo y te indican cómo debe de venir, pero nunca definen que debe de ser estrictamente la misma. Por eso es que hay tantas variedades en el correo, principalmente en el de México, y muchas de las cartas sí eran, nos vamos a encontrar estos en las que salían o las que llegaban a México de correspondencia internacional que no se podía entregar, era la que se usaba, o cuando tenemos correspondencia registrada nacional, pero en la ordinaria es muy difícil verlas, las de Devuélvase. Pero aquí yo te mostré varias, Mario. Pero traías tú las de franquicia, las de máquina franqueadora, era porque la máquina franqueadora tenía una regulación particular y tú estabas teniendo una concesión y tenías la obligación, pero ordinaria, tenía que ser registrada, ¿no? No, Registrada sí, nacional sí, pero ordinaria nacional que se retornara ya en la época en la que mencionas, no conozco. Pues aquí tienes esta, mira, déjame mostrarla. Aquí te la, deja de compartir para compartir yo. Sí. Mostré varias, esta es una. Esta fue regresada. Sí, aquí sí la estás viendo, ¿verdad? Sí, fue regresada y no, pues pagó el porte normal. Sí. ¿Qué Sí, porte trae? ¿perdón? ¿Cuál es el porte del? Es que no se debe saber. Déjame ampliarla. 230. Es del 97. No creo que tenga nada de especial. Sí. Sí, pero la regulación nunca, bueno, lo he buscado, y en las cartas ordinarias no había que te lo devolvieran a tu domicilio. Yo tengo algunos ejemplos, por ejemplo, te voy a compartir una pantalla también, a ver si puedo rápidamente. Ok, aquí tengo, mira. Todos los que mostré de los bancos no eran con timbres, ¿eh? Eran con pillas. Sí. También. Te voy a mostrar otro. O sea, no eran con franqueo. No, me refiero más a la parte de la regulación postal, porque para retornarla, bueno, a lo mejor pues ya no se cumplía, ¿va? Pero para retornarla al origen debía de estar indicado. Por ejemplo, te voy a mostrar esta de este hotel. En la parte de atrás, el mismo hotel ponía esto, por ejemplo. Las cartas enviadas en sobres del hotel, en caso de ser devueltas, son mandadas a la oficina de rezagos del correo o a no ser que el remitente dé su nombre y dirección. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Aquí lo ponen en inglés. Ay, perdón. Sí. A un costado lo ponían en inglés y ahí lo podía llenar el turista. Esta carta trae 50 centavos de porte. Es el, ¿De qué año el momento aéreo. ¿Pero esta la regresaron, Mario? Esta no está regresada, pero estoy mostrando la instrucción. Sin embargo, esta otra es de la 50 más o menos. Sí. Esta otra trae el doble, trae los dos portes, porque no era un precio del aéreo. Era 50 centavos Estados Unidos. Y ese segundo porte es el que era para retornar al remitente. Digo, esta fue entregada también. Te va a ser muy extraño que pagues por para que te la regresen. Digo, yo tengo aquí, mostré varias piezas, tú lo viste. Digo, hay varias aquí que no están registradas y que fueron enviadas así y fueron regresadas. Lo que yo mencionaba ahorita era principalmente la regulación tendría que haber sido esta.
en donde tú encontraras también el porte para la devolución o el registrado, pues ese venía implícito en el, hablo pues de la ordinaria principalmente. Lo que sí me he dado yo cuenta en México y a muchas personas sí les es muy atractivo coleccionarlo, es porque justamente esos protocolos no se cumplen en México. Es un desastre. No puedes estandarizar nada. Lo digo porque es una realidad. O sea, por ejemplo, falta de porte también en todos los manuales y guías postales que tú leas, te dice que deberían ser en realidad multados, tasados. Debes de pagar y no, si no podías salir del destino con un porte que no cumplía, en los primeros guías postales, en los primeros códigos postales se llamaban, te decía que tenían inmediatamente que pasar a rezago si no te cumplían con el porte. Y te ponían ahí desde qué clase. Si tenía que se supone que llegara al destino, lo iban a tasar, lo iban a multar. Entonces, si no podían salir del país, estoy hablándote por regulación, porque no traían porte, ¿cómo te la regresaban a tu domicilio si no traían ni porte para...? Pues sí, pero bueno, son de esas... La realidad es que sí. Mágico. Sí, exactamente. En cuanto a regulación, hay muchas faltas a la regulación en México, pero no es que fuera un protocolo normal o un protocolo como lo que veíamos en las cartas ordinarias que tú muestras. O sea, la realidad es que las ordinarias no debían de haber sido regresadas al destinatario en ningún momento. Pues son regresadas. Sí, no, te estoy diciendo que sí, las estoy viendo y vamos a encontrar muchos casos, pero por protocolo postal, no. ¿Postal de México o De postal de la México, UPU? no, Ah, ok. por postal de México, porque en todas las guías postales, en todos los instructivos de carteros que tú busques, el ordinario no se retorna al domicilio. Sí, pero puede ser por costumbre que están, que lo tienen, ¿verdad? De eso estoy totalmente de Que fue lo acuerdo. O sea, primero que mencioné. Acuérdense que son ujú, usos y costumbres de cómo ujú. son las cosas y en cada lugar, pues, tienen algunos usos y costumbres diferenciados. Y yo pienso que los carteros en México particularmente han seguido esos usos y costumbres. Y hay muchas cosas Ujú. que no están en regulación que las hacen, definitivamente. Que a final de cuentas es lo que nos dice todo esto es la carencia en la capacitación al servidor postal. Porque no puede estar actuando el cartero por un uso y costumbre. Tendría que estar apegado totalmente a lo que es el protocolo postal, a lo que están en sus manuales. Es como cuando le dicen a un cartero, pero me ha pasado, tengo amigos carteros, oye, ¿sabes qué? Pues ahora te toca a ti hacer esto. No, no está en mi contrato, ¿no? Ahí sí meten y no, me voy al sindicato, pero cuando tengo que devolver una carta lo hacen totalmente mal. Digo, es una razón de estudio y lo muestras evidentemente, pero por protocolo postal no debería de estar ahí, ¿no? Una pregunta con eso, ya que es costumbre de México, digamos, ¿no? Ya sabemos que no es general, pero es costumbre. Ok, hay una carta que, según lo que tú dices, Mario, es ordinaria, no por costumbre, no se retornaba al quien la enviaba. Entonces, ¿a dónde la mandaban? Hay una oficina de... Rezagos. De rezagos. La Ok, oficina de ¿y en rezagos. rezagos qué pasaba? ¿Pasaba X cantidad de tiempo y ahí la quemaban o qué cosa? Sí, de hecho, mira, se va evolucionando. Por ejemplo, en los primeros años te daban un tiempo para que tú pudieras, si era 6 meses registrado certificado, ¿perdón? eran 6 meses, hasta 6 meses. No, 6 meses son en la última regulación que tú tomas, en la esa regulación, Sí, por eso, pero ha cambiado. O sea, en lo los máximo 80s. periodo fueron 6 meses. Que ha Lo disminuido. máximo fueron 6 meses, sí. Que ha Las disminuido. primeras fueron Aún 60 días. Yo lo tengo aquí abierto en mi oficina, si me dan un segundo. Pero sin notificación ni nada, a menos de que la persona realmente sepa que le están mandando, y me imagino con el gran orden que existía, yo llegaba, hay una carta en rezagos para Henry Márquez, y me dicen, hay 10,000 cartas acá, una de esas, ya venga dentro de 7 meses cuando ya expiró todo. No, si una carta no se entrega, queda listada. Si no se lista, si en la lista no se puede entregar, se va a rezagos. En rezagos, antes hacían el esfuerzo de entregarla abriéndola y sellándola. Por eso están los sellos esos que mostró
que mostró Jorge en alguna de sus piezas, que Ok. era donde trataban de Henry. encontrar el remitente adentro, y si Sí. había un remitente adentro, se regresaba. Había un esfuerzo entonces. Sí, tengo que diferir un poco, no sé en la actualidad, pero tengo que diferir un poco de lo que estás diciendo, Mario, porque en lo global de la cantidad de correo que se manejaba, la correspondencia que era de vuelta era porcentualmente muy poca, entonces no se iban a preocupar por cobrar 50 centavos, sino se la devolvían al que la envía, con ánimo de que la volviera a mandar a una dirección correcta, o cuando menos que ya no hiciera envíos a futuro esa dirección para seguir perdiendo el tiempo creyendo que estaba recibiendo la persona su correspondencia. Entonces, hasta ¿qué te puedo decir? Hasta principios de este siglo así era, y se regresaban las cartas. Me tocó recibir muchas de que no se encontraba la persona y se devolvió y nunca me cobraron nada. Puede ser que sí, Henry, mira, ¿te puedo hacer en una la parte del... aporte? Comportamiento estándar eso. Henry, En- ¿te en- podría dar una opinión? Sí, Cristian, adelante. Buenas noches a todos. Bueno, La norma de la Unión Postal Universal era 6 meses como máximo, pero a los países de ultramar, por ejemplo, entre Europa y América, correrían los 6 meses. Cuando eran países vecinos, era 2 meses, 60 días. Ahora, yo también estoy de acuerdo con lo que señala Jaime, de que en general las normas de la Unión Postal Universal eran muy claras respecto a que había que devolver la correspondencia al que la envió. Y lo que a veces pasaba en otros países, incluso yo tengo una experiencia, yo soy filatélico de chico, en la década del 70, me acuerdo que no te la entregaban a veces a domicilio, aunque sí normalmente era un camino posible, pero si no, había un listado en la oficina de correos, y yo me acuerdo haber ido a la oficina de correos y tenían puesto al lado de la ventanilla, atención, unos listados largos donde estaban las cartas de vueltas. Y yo fui y retiré cartas de vuelta, me acuerdo, cartas sencillas, no estoy hablando de cartas certificadas. Entonces, Sí. esa práctica ocurrió en la década del 70 y en la década del 80 en Chile, y por lo tanto, en la época anterior, las regulaciones de la UPU eran mucho más estrictas, y normalmente la correspondencia sí venía de vuelta. La única correspondencia que a veces tenía una situación difícil de procesar era la redirigida, que entraba a países que no eran de la Unión, o que por alguna razón las tarifas entre los países que transitaba la correspondencia no eran equivalentes. Y en ese caso, el país al cual entraba la correspondencia, que tenía un porte más alto que el país desde donde venía, podía llegar a cobrar una tarifa adicional, y eso hacía complicada la devolución de la correspondencia. Pero normalmente la UPU era muy clara respecto a que había que devolver la correspondencia no entregada. Sí, pero lo que Yo quisiera explicaba hacer un aquí era- comentario complementario. Antes de que pasemos, porque creo que estamos, mi punto era principalmente que debemos de diferenciar los dos periodos, o periodos en general, los periodos que haya en general. Si estamos hablando del periodo moderno, en el que habla Jorge, es una regulación. Siempre se retornó. En México cambia de Correo de México a Servicio Postal Mexicano, y cambia también la regulación. Si hablamos de la primera, donde hablaba de los sellos de abierto y cerrado oficialmente, también hay una parte particular en la regulación, pero quererlo estandarizar en el México a lo largo del tiempo creo que sería un grave error. ¿Por qué? Porque en los primeros, insisto, estoy buscándolo ahorita en las guías postales que yo tengo digitalizadas, en los primeros te decía, los que se iban a listar, efectivamente, eran principalmente las cartas registradas, quedaban ahí. En la parte estoy hablando de la parte, ¿cómo decir?, de inicios del siglo pasado, donde estaba principalmente esa parte. Después, yo Lo lo que pasa es que yo el mencionaba. comentario que iba a hacer era precisamente los 1890 por el tema de Cristian. O sea, la UPU te decía efectivamente que tenía que regresarse al remitente. Incluso, por ejemplo, en Centroamérica, y no sé si es el caso en México, hay enteropostales que en los 1890 les incluyen
después de tantos días devuelvas el remitente, precisamente como una campaña por insistir en que la gente escribiera la dirección del remitente, que no era una costumbre hasta los 1880s, 90s. Entonces, a partir de que la UPO empieza a decir eso, como Cristian comenta, cada gobierno en diferente estado, de diferente forma, obviamente, empieza a hacer una insistencia en que exista la dirección del remitente, porque antes no había. Y la forma más fácil de incentivar eso era precisamente, ¿sabes qué? Si no quieres que tu carta se pierda, pues escribe tu dirección de quién la manda y de dónde la mandas, ¿no? Si no, no existía ninguna necesidad. Claro. Y fue una campaña que se manejó también en México con esa información, ¿sí? Que se pusiera. Y todavía hasta los 40, yo creo que por ahí todavía encontramos material que indica que se ponga la dirección completa. Claro. Sí, sí, sí. Sí, no, y el sistema de rezagos en lista solo era para correspondencia registrada. Para la ordinaria, por supuesto que tú podías ir a buscar tu carta y ver si no había nada también en rezagos, pero no aparecía listada. Ordinaria no. Tenía que ser la certificada, la registrada. Una inquietud, ¿no? Yo tengo ejemplos, pero en general yo tengo entendido que por regulación de la UPO, una carta redireccionada por X motivo ya no pagaba, digamos, el porte diferencial. Tengo ejemplos, varios, que buscan a un individuo que estaba en Chile, por ejemplo. O sea, Es lo correcto. la carta salía de Perú a Chile y salía con tarifa UPAE y decía, no, este señor ahora está en Francia, y en Chile la redirigían, pero no cambiaban la tarifa UPAE a la UPU, simplemente, y llegaba a destino sin ser cargada, multada ni nada de eso. Eso me parece curioso, y varios de los ejemplos que yo tengo son ejemplos de Chile. O sea, en Chile lo pasaban, digamos, de alguna manera. Inclusive tengo una carta que viene de Hungría al Perú. Y en el Perú dicen, no, este señor está, qué sé yo, pues ahorita no recuerdo en qué lado, en Panamá, en algún otro lugar, pero como la carta ya la abrieron, le tuvieron que poner el porte peruano y lo indican claramente ahí, porque la carta será abierta, es redirigido y toda la cuestión. Y otra carta idéntica que viene de Hungría al Perú, pero esta vez no la abrieron, la redirigieron del mismo individuo, pero la carta está cerrada. Entonces, eso me imagino que sería una regulación que quizás no se seguía al pie de la letra en todos lados, ¿no? Mira, sí, yo también tengo ejemplos de eso. Te puedo enseñar una que es espectacular, que la mandaron de El Salvador a Buenos Aires. No encontraron a la persona, la reenviaron a Alemania y la reenviaron de vuelta a Buenos Aires. Y nunca le cobraron un centavo extra. 1880. Ya, claro. Y nunca le cobraron ni un centavo extra por eso. Mira, te voy a enseñar. Como dice Guillermo. Sí. Te voy a enseñar la carta. No se cobraba. Claro. Pero estamos hablando en ese momento, ahorita ya pasamos de lo que era el rezago, el retorno el redireccionamiento, que son dos cosas distintas. Claro, es que así somos nosotros, siempre nos vamos por la tangente. Ponía ahí la regulación y claramente dice la parte de cuál era el objetivo de la oficina de rezagos, y era que se mandara ahí la correspondencia ordinaria que no era correctamente franqueada y la que era retornada de algún lugar en donde podían listarse. Ese era uno de los objetivos que tenía la oficina de rezagos. Por lo que preguntabas, ¿no? De cómo podíamos nosotros buscar la oficina. Cuando Jorge también mencionaba la parte de que por no tener el porte se regresaba al remitente, se me hace también complicado entender por qué o cómo. Porque pues igual las regulaciones decía que en el momento, y todavía si uno llega a tener cartas de los 90s, se siguen en México tasando. Se ponía un sellito con la T y se ponía cuánto se tenía que pagar. ¿1990s? Sí. Yo recuerdo con el Perú haber mandado cartas, estoy hablando de los 70s y los 80s, ¿no? Hasta el 80, los 70s. Cartas con menos del valor del franqueo y me las devolvían. No les daban curso. Pero anteriormente yo sí he visto eso. Entonces de repente era la implementación de cada lugar, ¿no? Y Guillermo, esa carta que enseñaste está fantástica.
¿La puedes Sí, volver a sí. mostrar, Guillermo? Ponla de Está nuevo. cerca de tu casa. Perdón, perdón, Ponla de Jorge. nuevo, está simpática esa. Está en una colección cerca de tu casa. Que la manden para acá. Está bonito esto. Wow. Tan linda. Sí, está increíble. ¿Y la regresaron de Alemania a Buenos Aires, de Buenos Aires que la mandaron de nuevo a El Salvador o ya se quedó en No, Buenos Aires no, El rezagada? Salvador se fue a Buenos Aires, pero vía Valparaíso, Yeah. a pesar de que la tarifa era vía Panamá. Y luego la mandaron a Alemania, la mandaron a 2 lugares en Alemania, y luego 2 pueblitos muy cerca, Sí. y luego la mandaron de regreso a Buenos Aires. ¿Y qué es el provisional que trae arriba a la derecha? No, esas, la misión le pusieron provisional, pero en realidad la usaron 3 años. Entonces no fue muy provisional que digamos. Ok. Nunca había Pero visto una sí, carta. duró 135 días en los 3 tránsitos. Wow. Pero era buscando al destinatario. Buscando al destinatario. Ujú. Hay una situación que se escapa posiblemente, Henry. Lo que tú estás comentando es que normalmente había libre tránsito en los países de la Unión. Es decir, Sí. si la carta se redirigía, tenía que llegar a destino y no tenía ningún costo adicional. Así es. Sin embargo, hay pequeñas excepciones, digamos. Claro. Una es, ojo, las excepciones son los países que no eran parte de la Unión Postal Universal. Ujú. Ahí sí, ellos sí tendrían que haber cancelado el transporte entre un país de la Unión y ese país que no era la Unión, ¿ya? Ese es un Claro. caso muy excepcional porque en realidad América y Europa no entran ahí porque los países que no eran de la Unión en 1900 eran muy pocos territorios. Y hay otra excepción que es muy pequeña que se da en el caso de lo que yo expliqué. Fíjate que lo que tú mencionaste de la UPAE, la verdad es que no lo sé. Da la impresión de que la UPAE era una norma que no estaba por encima de la UPU. Es decir, si los países de la UPAE tenían algún tipo de tarifa recíproca, pero eran parte de la Unión Postal Universal, un redireccionamiento dentro de esos territorios no implicaba ningún costo. Eso Exacto. es lo que yo entiendo. Exacto. Ya. Ahora, y esa es la única situación que la Unión Postal Universal consideraba que sí se podía cobrar, era en lo que ellos llamaban los costos de tránsito. Supongamos que tú llegaste a un límite y por alguna razón el país estaba en conflicto, en guerra, estableció algún tipo de barrera arancelaria o una frontera, es decir, que la administración que quería hacer llegar la carta al destinatario se había imposibilitado de hacerlo. Solo en ese caso se podría llegar a recurrir a un costo adicional, pero eran situaciones totalmente excepcionales. Ok. Eso sí Gracias. está en la UPU. Hay una norma de la Unión Postal Universal que señala estos casos. Tiene como 3 artículos, pero son muy excepcionales. Ok. Gracias, Cristian. Ahí veo otra mano, Mauricio. Ok, gracias. Primero, Jorge, muy interesante tu presentación. Mira, encontré uno, al fin pude poner aquí atrás uno. Ya lo vi. Pero con relación a esta manito de devuélvase de México, algo que me llamó mucho la atención es que si uno pone el sello como el que nos mostró Mario en la forma correcta, la manito queda apuntando a la esquina superior derecha del sobre, y los remitentes se ponen en la esquina superior izquierda. Algo que me llama mucho la atención es que para que en México el devuélvase quede apuntando al remitente, se tiene que poner al revés, a diferencia de la manito de Estados Unidos, que es una manito derecha, que sí apunta a donde tendría que apuntar. Eso es algo que me llamó mucho la atención, que en México es constante que para que apunte bien tiene que estar puesta cabeza abajo. No sé por qué han decidido usar una mano izquierda. Porque no cuando lo somos más suizos, conveniente Mauricio. es una... No somos suizos. ¿Ah? Nos confundes con suizos, Mauricio, por favor, esas preguntas. Por favor. Pero bueno, muy interesante, pero muy curioso eso, que hay que ponerlo al revés. Pero Jorge, un sobre que me gustaría que pusieras de nuevo es este de Tapachula a Ciudad de Guatemala, por favor. Si Sí, lo puedes mostrar, hay algo que quiero ver en esas fechas. Sí, con gusto. Y por mientras lo buscas, bueno, Ese no es de los vuelos de Tapachula a algunos han dicho Centroamérica, que Mauricio.
No, creo que es uno anterior de la extensión a El Salvador. Por eso quería ver la fecha, porque la ruta se extendió primero de México a Guatemala y después fue El Salvador y Honduras. Entonces, 11 de septiembre del si 29. pudiéramos ver la fecha, ¿qué de septiembre? 11 de septiembre del 29. No es un 1 y Eso es porque 11. ¿Puedes ampliarlo más, por favor? Sí, es Eh, 11. Es 11. ¿Parece 11? Parece Sí, yo veo un 11, sí. 11 que tengo una rayita al costado, porque ¿qué otro número podría ser? 4 no es Porque ni... podría Podría ser ser una 1. barrita, un 1. Es que podría ser un 1. Te lo pregunto porque el 2 de septiembre del 29 es que se inició el correo aéreo entre Tapachula y Ciudad de Guatemala. Así que yo creo, si ese número no es es un 1 en vez de un 11, este sobre sí fue en este primer vuelo, que estuvo en rezago en Ciudad de Guatemala y que eventualmente lo devolvieron al remitente en Estados Unidos. Eso podría explicar por qué fue de vuelta. Pero Tenga sentido, porque si lo vemos por atrás y vemos las fechas, a pesar de que aquí dice 13 de septiembre, bueno, no. Es que mira, eso es 13 de septiembre. mira, De sí, septiembre. es cierto. Bueno, pero Sí, mira, puede ser, ¿no? es que tiene toda la apariencia de los sobres de primer vuelo, como los que supongo que Guillermo mencionó, los que yo mostré, los que yo tengo de México, Honduras, los que mostré, es casi idéntico. Hasta si me pongo a comparar hasta la máquina de escribir, te podría decir que creo que es la misma máquina, mismo tipo de letra, que los que yo tengo, es idéntico casi. Y no puede tratarse de un sobre filatélico donde esta persona de Nueva Orleans lo manda al administrador de correo sabiendo que no se va a poder entregar para que se lo Sí. devuelva. Claro. Es muy probable. Podría, pero por la fecha bien puede ser por algo aéreo, porque hasta se tomaron el trabajo de usar un sobre aéreo para esto. Asumo yo como en mi parte de correo aéreo, yo lo miro desde el punto de vista aéreo. Entonces puede ser que haya volado en esos primeros vuelos. Pero nuevamente, Jorge, muy interesante tu presentación. Hay mucho todavía aquí por investigar y hacer, no nomás en México, estoy seguro que en todos los países, porque es un Sí. tema muy poco tocado, ¿verdad? O analizado. Te lo digo porque yo conocí a un filatelista que mandaba cartas con toda la intención que le regresaran la carta. O sea, inventaba una dirección. ¿Conoces uno? Yo conozco como 100. Aquí estamos viendo aquí un montón que posiblemente... Aquí varios confesaron eso también. Pero mira, es que si lo hubiera hecho así, hubiera puesto una dirección errada, pero mandar al administrador de correos no es una dirección equivocada. Yo conocí a alguien aquí que se inventaba nombres, calles y mandaba certificadas las cartas, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que dijera Paseo de la Reforma Tokio. O sea, no hay ningún Paseo de la Reforma en Tokio, pero igual la mandaba. Y el pobre cartero en Tokio andaba recorriendo a ver si encontraba y las cartas regresaban llenas de marcas de Japón. Pero este sobre sí es una dirección que existe. O sea, el administrador de correo de Guatemala, o sea, sí es un lugar que la pueden entregar o que puede quedar en lista si no la reclama. Ese creo que es un sobre filatélico, eso sí, no hay duda, pero sobre filatélico tal vez por el vuelo, porque si es para que se lo hubieran devuelto, yo hubiera puesto una dirección que no existe para que me la devolvieran más rápido. Ahora, ¿por qué pasó por Nueva Orleans, Mauricio? ¿Por qué crees que fue a Nueva Orleans? Entonces, mira, muchas de las cartas de Honduras que se devolvieron, si fuera del mismo estilo de esta, las devolvieron por superficie, porque no había contrato todavía para enviar de nuestros países. Supongo que Guatemala es el mismo caso. De Honduras, el contrato para enviar correspondencia a Estados Unidos fue más tardío. Podíamos recibir. Entonces la despachaban por superficie porque era más barato. En realidad, sacar la correspondencia, pues es posible, eso es una posibilidad, porque las que he visto que han devuelto, incluso yo mostré unas de México a Honduras, las devolvieron por superficie, no las devolvieron por vía aérea. Y está el tránsito por todos lados,
hasta que entró por Laredo y después eventualmente fue a dar a México, a Ciudad de México. Fíjate, yo investigué este nombre, Donald Dickinson, Ujú. porque por atrás viene, ¿sí lo viste? Déjame Sí. volverlo. Sí, bueno, investigué y esta persona sí existió en ese pueblo de Estados Unidos, en Sí. Worcester. Mira, Sí. Ohio. también Ojalá. recordémonos que casi todo lo de, si esto Guatemala sumamos, que lo despachó por superficie, casi todo lo de nuestros países, Guatemala, que se despachaba por el Caribe, Honduras, el puerto de entrada era Nueva Orleans. No, había una ruta, la ruta más rápida de correo de Guatemala a Estados Unidos era por Puerto Barrios a Nueva Orleans. Por Nueva Orleans, o sea, Eran entraba por Nueva 5 Orleans. días. Ujú. O sea, Eran entraba 5 por días. Nueva Orleans, sí. Mira, era el nombre de un norteamericano con un Guatemala City, que no sé por qué no pusieron Ciudad de Guatemala. Eso a lo mejor ocasionó la confusión y la mandaron a Estados Unidos. Mira, posible, pero una ciudad tan grande como Ciudad de Guatemala, eso te lo creo en San Lorenzo, que aquí era un pueblito en Honduras que el administrador hasta renunció porque no entendía las Charge of Postmaster. Pero Ciudad de Guatemala, siendo una ciudad tan grande y tan adelantada, comparado con el resto de algunas localidades de Centroamérica en aquel entonces, yo creo que sí entendían el Guatemala City. Entonces, es posible, sí. Y se usaba mucho Guatemala City. Guatemala City, sí, ese sí lo podían No, haber. Mexico City, ¿verdad? No, Mexico City, sí. Sí, era muy común. Ujú. Sí. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Pues únicamente yo para concluir mi parte, que también iba con toda la parte de seguir el protocolo postal, les mostraba el sello que tengo yo del correo. Es un correo que tiene la manita de devuélvase. Ujú. Que se supone que todo este material postal, cuando dejaba de ser utilizado, tenía que ser destruido dentro o a través del servicio postal. Tenía una instrucción de ser destruido. O sea, aquí se dan cuenta que no lo destruyen. Yo tengo una colección muy grande de matasellos de todo el país, gomígrafos, balanzas, todo lo que es del servicio postal, yo si lo veo en tiraderos, lo voy coleccionando, ¿no? Entonces, bueno, esta es la razón por la cual a mí, como parte de lo que he estado trabajando como historia postal, me crea demasiados conflictos cuando se muestran cosas que no están dentro de los protocolos. Por supuesto que sé que puede haber errores y puede haber detalles, pero bueno, pues ahí les ofrezco. Quien quiera una manita de devuélvase en cualquier correspondencia. O sea, sí me explico por qué a veces las cartas de México se vuelven tan conflictivas, porque no van en base al protocolo y tampoco hay la posibilidad de hacernos de esto, ¿no? O sea, en México ha habido muchísimas falsificaciones y fraudes filatélicos, no digo fraudes postales, fraudes filatélicos. Irregularidades. Sí, irregularidades en cuanto a la destrucción de material, pero el problema es ese, ¿no? Que al no seguir los protocolos, se terminan muchos de los materiales en manos de muchos filatelistas. Y gran problema que también hay en México es que muchas cartas son, pónganle el nombre que quieran, ¿no? Muy extrañas. Tienen muy extrañas. Y por supuesto esto fomenta mucho el comercio y fomenta mucho otras situaciones que a mí en la parte de historia postal me ha sido muy complejo determinar o plantear en mis trabajos cuestiones que no terminen en hipótesis, porque probarlo es muy difícil. Probarlo ya para ponerlo y exhibirlo y decir esto sí fue así porque debía de procederse de esta manera, es muy complejo. Para México, por lo menos filatelia de los 70s a la fecha, es complicadísimo. Cuando dices 70, 1970 o 1870. 1970. No, para atrás es muy Ok. evidente. Puedes tú identificar fácilmente muchas falsificaciones, Ok. porque efectivamente las direcciones eran unos casos. Yo he encontrado el caso, yo creo que Mauricio hacía mucha referencia a lo que le platicaba de una carta que yo vi en un comerciante que decía, era 1904 o 1903, y decía
en la dirección Paseo de la Reforma, y no existía el Paseo de la Reforma en esa época. Entonces inmediatamente te das cuenta que son sobres armados para el comercio filatélico, muy bonito, bien colocar las estampillas, bien el porte, muchos matasellos. Digo, no sé por qué, ¿verdad? Puede haber muchos matasellos con el cual se puedan, y terminan circulando y no tienen una razón postal. Bueno, solo un comentario, ¿no? No sé si el hecho de que, como comentaba, no sé si fue, en México todavía el correo es del gobierno, ¿no es cierto? Así es. Sí. Ok, y no han habido, digamos, cambios de, qué sé yo, significativos de uso de terceros o cosas de ese tipo, y si eso sucedió, quizás puede explicarlo. No, Ese es... el último que hubo, o el último intento que hubo, se dio en el 2013, cuando el correo firmó con una compañía que se llamaba Aeroflash para la entrega de mucha correspondencia. Y para el 2018 se canceló ese contrato y mucha de la correspondencia que manejaba Aeroflash ya ni siquiera la entregó, y se canceló el contrato porque había falta de pagos. Claro, Por parte del gobierno a ese ya viene la privado. irregularidad. Otro comentario, ¿no? Dentro de lo que tú decías, no conozco de México, pero un paralelo quizás. Me parece a mí de que esto de las manitos y todo eso es interesante y nadie lo ha estudiado, así que si alguien hubiese querido, en mi forma de pensar, ¿no? Hacer hechizos, como le dicen en el Perú, ¿no? Cosas así que no son reales, quizás si hubiera tomado la molestia de hacerlo con algo un poco más atractivo, no con sobres que digamos son comunes y corrientes que pudiesen suceder, pero por lo que más o menos has descrito, me parece a mí que es la no uniformidad de conocimiento entre los empleados postales. Entonces de repente en ciudades grandes como, qué sé yo, pues en Ciudad de México, que tiene más población inclusive que muchos países, eso es, quizás haya sido un poco más regulado que en algunos otros estados de México. No recuerdo cuáles son los destinatarios, pero me parece que no son de los que mostró Jorge, varios de ellos no son ni siquiera Ciudad de México, no son, me parece, en Nuevo León, en otro lugar. Entonces de repente la implementación era así. Y haciendo un paralelo con lo que yo conozco en la época de nosotros de la hiperinflación, en el Perú y anterior, cuando habían los resellos estos, no se respetaba muchas veces el porte. Te daban, bueno, esta es la estampilla que hay, pues, ¿no? Acá está, paga, puede ser más, puede ser menos, y le daban curso. Pero le querías hacer esa misma carta en una oficina grande, no funcionaba de esa manera. Entonces, es interesante ver que a través del tiempo en todos nuestros países, en un principio los correos funcionaban y se leían y realmente seguían todo al pie de la letra. En algún momento nuestros países dejaron de ser eficientes postalmente, ¿no? Habrá sucedido en diferentes momentos para muchos, no lo sé. Y quizás algunos correos hasta ahora sigan siendo súper eficientes, pero todos experimentamos eso hoy. Sí, es muy cierto lo que estás mencionando. Y yo creo que es porque ha habido otros muchos sistemas de entrega de las piezas postales o de... Y además, el correo, los gobiernos han perdido mucho interés en el correo. Sí. Mucho interés, porque ya no les les es rentable, pues. ¿Ya no les deja dinero? Sí. Es mi punto de vista, ¿verdad? Yo lo comparto. Sí. ¿Alguna acotación por ahí? Un comentario, Henry. Sí, adelante. El correo en México es una carga, y lo acaba de decir el secretario de Comunicaciones y Transportes, depende del correo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero también es muy entendible. Yo el sexenio pasado llevaba buena relación con el gobierno y me atreví a decirles que por qué no mandaban la mensajería del gobierno, la mensajería oficial, no la mandaban ni siquiera por el Servicio Postal Mexicano. Utilizaban y siguen utilizando empresas privadas, ¿no? Entonces, no nada más es una carga, sino pareciera que lo están dejando morir ellos mismos. No le dan el apoyo que deberían, ¿no? Porque... Así es. Digo, México es un país muy grande
y la cantidad de mensajería en los congresos, en las cámaras de diputados, en la presidencia de la República, pues es enorme y se la dan a empresas privadas, increíblemente. Y eso es bien interesante porque todos los correos, esta es otra observación quizás muy empírica, ¿no? Pero yo sé de varios correos en varios países de que realmente están sufriendo y una de las acusaciones o una de las excusas es de que no hay volumen de correo. Sin embargo, los courier privados son muchísimos, o sea, ellos están en competencia con los courier privados, lo que significa que la necesidad de entrega existe, es que quizás el manejo y la oportunidad comercial no la han sabido llevar del modo correcto, me parece a mí, ¿no? No, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí Cepomex tiene cobertura nacional. Hasta el último rincón de las barrancas de Chihuahua tiene agencia postal, código postal, y las courier, los privados, únicamente se enfocan en las ciudades grandes, que es en donde pues hay gran volumen, etcétera. Cepomex carga con una carga muy pesada al tener que mantener oficinas en todos los estados del país, en todos los municipios. Claro. Es muy difícil y aparte la tarifa no es tan cara. Me ha tocado administrar el envío de facturas de empresas grandes y Cepomex siempre nos pide que nosotros nos manejemos con ellos, pero los privados la verdad es que cobran más barato y entregan mejor, pero la verdad es que Cepomex carga con una estructura muy grande que ningún privado tiene. Bueno, eso sí es cierto, lógico, y están obligados a tener una cobertura nacional, pues, ¿no? Entonces, en fin. Bueno, ¿algo adicional? Pues muchas gracias a todos por su atención y... Jaime levantó la mano. Oh, Jaime, no lo vi. Se despedía. Se despedía. Sí. Antes de terminar, Cristian, encontré una de las cartas de la que estaba hablando, déjame compartirla. Esta no es la OPAE, pero es un de tarifa especial entre Perú y Chile. Este es de 1896, va de Lima a Valparaíso, a 10 centavos, que era el acuerdo entre los dos países en ese momento. No lo encuentran este individuo y lo mandan a Francia, que el costo era el doble, 20 centavos, y le dieron curso sin haberla tasado. De ella. Henry, yo le quiero compartir a Jorge un sobre que encontré de este señor de Wooster, Ohio. A ver. Entonces encontré el que tenía yo, vamos a ver. Solo déjenme compartir. Y es un sobre. Vamos a ver si se ve. Vamos a ver. La dirección de él está atrás. Ahí está, Donald Dickerson de Wooster, Ohio. El mismo sello. Sí, y sobre alusivo a la conexión del FAM 8 en Honduras. Así que este es otro sobre aerofilatélico. A mí se me hace que este señor preparaba para algo especial para los primeros vuelos. Tiene sentido, fíjate. Sí, yo creo que le era un aerofilatélico. En Honduras. Sí, porque está la conexión de zona del canal en San Lorenzo que conectaba con la ruta y pasaba por Ecuador, después Guatemala, México hasta Brownsville, pero este sobre llega hasta Honduras. Y este señor como que se preocupó en hacer que sus sobres volaran en estos vuelos especiales. Así que oye, yo el tengo tuyo, uno, si es de la fecha. Yo tengo uno de Tampico, El Salvador, igualito, pero de Tampico. Ahorita que lo pusiste lo encontré. Sí, o sea que yo creo que ese sobre, si es de la fecha que yo creo, Jorge, en realidad esos son muy raros. Entonces, son muy raros. Sí, es la fecha, pues es del 29, el que tú mostraste es del 30. Sí, pero es que, digamos, la extensión de ustedes con la ruta aérea era de México a Guatemala en el 29 y la extensión a El Salvador y Honduras fue en el 30. Ahí está el sobre. Pero es el periodo que digamos, filatelista estaba activo. Estaba muy activo haciendo sobres. Muy interesante. ¿Alguna? No es nuevo eso de mandar esos sobres. Yo también tengo esos sobres también. Sí, ya está don Luis Fernando, ¿verdad?
No, no No, está. no está. Bueno, ya sabe por qué no estoy aquí seguido, pues si no los vuelvo camotes. No, ¿Qué significa pregunta, eso? en México que los Los revuelve. Ah, ok, Revolver. ok. No, Funde. mi punto es, yo cuestiono muchas veces las cosas porque es algo cierto, tenemos que estimular en México la investigación documentada, porque no se puede quedar con la investigación con el sobre, porque el sobre tiene muchas irregularidades. Digo, por supuesto que podría terminar siendo muchas piezas interesantes o fuera de protocolos, pero hay que definirlo bien, ¿no? Porque... Sí, pero yo tengo una opinión a eso, ¿no? Entonces, muchas veces la regulación existe, pero la implementación de eso no siguió los parámetros. Y Sí, es correcto. hay un caso que es súper explicable, que es el tratado, bueno, vamos a ponerlo fuera del esto, pero es un tratado que existe entre Perú y Alemania en 1870. Las dos tarifas que se usaban no la ves en ningún sobre. ¿Por qué? Porque lo redondeaban siempre. Entonces, la regulación es esta, esto es lo que se firmó. Y los sobres que existen te dicen otra cosa. Y de eso me imagino que existirá en muchos lugares, ¿no? Sí, y justamente ese es el punto, que si no importa que la mercancía postal esté fuera de esa regulación, pero primero saber cómo fue esa regulación. En México decimos para romper las reglas hay que conocerlas todas, ¿no? Lógico. Entonces, cuando nosotros mostramos algo o una carta que decimos, miren, es que cuando había un porte así, se regresaba al destino y lo asumimos solo por asunción, porque no tenemos el documento para poder justificarlo, pues también creo que estamos en áreas de oportunidad para crecer. Ese es ese punto. Y porque lo que mencionas es un ejemplo correcto y sería lo adecuado. O sea, miren, la regulación fue esta y todo esto está fuera de esta regulación porque se redondeaba, pero estás tú justificándolo. Claro. Exacto. Bueno, con eso, Jorge, muchísimas gracias. Fue muy interesante la presentación. Muchas gracias, Jorge. Excelente. Muy bien documentada. Gracias a Y ustedes. mañana, ya saben,